Ahora tenemos noticias de último momento, para lo que les leeré un comunicado del Vaticano, ya que hace solo unas horas, Su Eminencia el Cardenal Faro anunció con muchísima tristeza la muerte del Papa Francisco. Y el cardenal dijo lo siguiente: queridos hermanos y hermanas, con profunda tristeza debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Y agregó lo siguiente: toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Francisco nos ha enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y también los marginados. Y continuó diciendo: es por eso que con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Bien, este fue el comunicado del Vaticano de hace unas horas. Y como mencioné anteriormente, Su Eminencia el Cardenal Faro anunció con tristeza la muerte del Papa Francisco con el siguiente comunicado: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor ahora debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre y toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y también de su iglesia. Francisco nos ha enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y también los marginados. Y el comunicado termina con lo siguiente: es por eso que con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Y nos acompaña la corresponsal Sandhya Chaudhry para hablar sobre esto. Y el que leí hace solo un momento es un comunicado que recibió Sky News hace apenas unas horas. Estás en lo cierto, sin embargo, cabe mencionar que sabíamos que el Papa Francisco había estado con problemas de salud durante varias semanas. De hecho, no sé si lo recuerdan, pero el día de San Valentín lo ingresaron al hospital por sufrir de una enfermedad respiratoria grave. Asimismo, lo cierto es que esta fue la crisis de salud más grave que atravesó el Papa Francisco, y también el periodo más largo en el que se lo vio ausente del ámbito público. Su Eminencia estuvo en el hospital durante aproximadamente 5 semanas, y durante ese tiempo escuchamos un mensaje de audio de él, pero realmente no lo vimos. Recuerdo que en una ocasión el Papa se acercó a la ventana y el Vaticano también publicó una fotografía de él mientras estaba en el hospital. Sin embargo, estuvo en una condición muy crítica durante ese tiempo. Y luego, 5 semanas después de eso, dijeron que estaba en una condición estable. Por lo tanto, ya había salido de cuidados intensivos y estaba en una sala común, sus signos vitales se habían estabilizado y estaba listo para irse a casa. Fue dado de alta y regresó a su hogar con atención médica a las 24 horas. Además, el Santo Padre tenía oxígeno a disposición en caso de que lo necesitara, y se le ordenó descansar durante aproximadamente 2 meses. Su alta médica fue, en realidad, hace tan solo unas pocas semanas. Y ahora le comentamos a la audiencia que estas son las noticias de último momento de Sky News. La noticia más importante es que el Vaticano acaba de anunciar que el Papa ha fallecido. Tenía 88 años, y en los últimos meses había sufrido de un estado de salud cada vez más delicado. Y falleció en el Vaticano tras recibir tratamiento en Roma por una infección en las vías respiratorias en meses anteriores. Además, Francisco fue papa desde marzo de 2013, tras la renuncia de su predecesor, el Papa Benedicto XVI. El Papa nació en la capital argentina llamada Buenos Aires, una ciudad en la que más tarde fue nombrado arzobispo, y se convirtió en el primer Papa de las Américas y el primero fuera de Europa desde el siglo VIII. Y fue el primer pontífice jesuita de la historia. Ahora, hace solo unas pocas horas, hemos recibido un comunicado del Vaticano. Exactamente, un comunicado del Vaticano que ahora confirma que el Papa Francisco ha muerto. Y como bien mencionaste, ya sabíamos que el pontífice de 88 años había estado gravemente enfermo durante varios meses. Además, el Papa Francisco estuvo en el Vaticano ayer mismo, presentándose ante miles de fieles y devotos congregados allí para extenderles sus más cálidos y sinceros deseos de una feliz Pascua. El comunicado dice: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor, debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Y luego continúa diciendo: toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y también de su iglesia. Francisco nos ha enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y también los marginados.
Y finaliza con lo siguiente: es por eso que, con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Y ahora, tenemos algunas noticias importantes de último momento, porque el Vaticano ha emitido el certificado de defunción del Papa Francisco, y este revela que el pontífice falleció a causa de un infarto, seguido de un coma, y también una insuficiencia cardíaca irreversible. Asimismo, el informe oficial de defunción fue firmado por el titular de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, el profesor Andrea Arcangeli. Y bien, entonces, para confirmar la información que acaba de darse a conocer, el Vaticano ha consignado oficialmente en el certificado de defunción del Papa que la causa de su fallecimiento fue un derrame cerebral, seguido de un estado de coma y una insuficiencia cardíaca irreversible, lo cual confirma que el deceso del pontífice se produjo a las 7:35 de la mañana y que desafortunadamente fue constatado mediante un electrocardiograma. Y ahora hablemos con nuestro corresponsal en Europa, Adam Parsons, que está en la Ciudad del Vaticano. Cuéntanos todo lo que se sabe por ahora sobre el informe del Vaticano que confirma la causa de muerte del Papa. Según se ha dado a conocer, se entiende que esto no estaría directamente relacionado con la afección pulmonar que llevó al Papa Francisco a permanecer hospitalizado durante 5 semanas. Se trata de un derrame cerebral que habría afectado al Papa en la mañana, poco después de que se despertara. El Papa sufrió un derrame cerebral, también llamado accidente cerebrovascular, luego de despertarse y entró en coma. Y se cree que, aunque quizás esté relacionado de alguna manera, no es una manifestación directa de aquella neumonía que lo mantuvo hospitalizado durante tanto tiempo y que claramente puso en grave riesgo su vida a comienzos de este año. Además, cabe mencionar que en su certificado de defunción hay una aclaración que dice que había tenido dificultades respiratorias previas. Entonces, el Papa claramente había tenido problemas de salud significativos, y a sus 88 años se encontraba ya en una etapa avanzada de la vida. Estaba frágil, con problemas de salud y había sido hospitalizado recientemente. Y como mencioné en el último informe, todavía hay aquí en la plaza de San Pedro una sensación de mucha conmoción y sorpresa, mezclada con tristeza. Y es por la simple razón de que solo unas horas antes de su muerte, el Papa había estado en la plaza, saludando a la gente, y mostrándose bastante activo. Se notaba que su estado de salud no era bueno, pero no parecía estar completamente incapacitado. En los últimos meses de vida de Juan Pablo II, se lo veía visiblemente enfermo cada vez que aparecía en público, pero esa no era la imagen que la gente tenía del Papa Francisco. Hay una sensación aquí en la plaza de que no se lo vieron venir. Es decir, los católicos de todo el mundo se habían preparado para la muerte del Papa Francisco hace aproximadamente un mes. Pero esta vez los ha tomado, incluso a la Iglesia Católica, por sorpresa. Y lo que sucederá a continuación es que permanecerá en su departamento hasta que, probablemente en un par de días, lo lleven a la Basílica de San Pedro, en el corazón del Vaticano, que creo que es la Iglesia Católica más conocida del mundo, y permanecerá allí hasta su funeral, que tendrá lugar, aún no sabemos si será viernes, sábado o domingo del próximo fin de semana. Ahora, por primera vez en más de un siglo, el Papa Francisco no será enterrado aquí en el Vaticano, sino que será sepultado en otra iglesia, un poco más alejada en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una iglesia hermosa. Era una de sus favoritas, hasta el punto de que cuando el Papa Francisco fue dado de alta del hospital y regresaba aquí al Vaticano, específicamente pidió si podían llevarlo a Santa María la Mayor para dar gracias y rezar en su camino de regreso al Vaticano. Y como mencioné, tendrá lugar el próximo fin de semana. No estamos del todo seguros de cuándo. Después habrá un periodo de espera antes del cónclave,
que según lo que sabemos, no se llevará a cabo hasta el 5 de mayo, y quizás comience ese mismo día. Sabemos que el cónclave es la reunión de los cardenales de todo el mundo para elegir al nuevo Papa. Y en esta instancia es realmente cuando la religión, la tristeza, el duelo y el luto se entrelazan con la política. Y digo esto porque allí, dentro del Vaticano, en su corazón, es decir, la Capilla Sixtina, los cardenales se reunirán para intentar designar a la próxima persona que liderará la Iglesia, el líder de la Iglesia Católica. Y es también en esta instancia cuando el papado muestra su lado político. En estos cónclaves, las autoridades utilizan el humo blanco y el humo negro para comunicarle a la población si se ha elegido o no un nuevo papa. Entonces, es por eso que este proceso que sigue a la muerte de un papa es realmente tan único, porque combina ese dolor, esa gran sensación de pérdida que experimentan los católicos con la transición hacia un nuevo líder. Ahora, la Iglesia Católica está sin líder y las puertas de bronce en el Vaticano han quedado entreabiertas simbólicamente. Y comenzamos un periodo llamado de sede vacante, que durará hasta que se elija al nuevo líder. En el desierto de Gobi estaban listos. El programa espacial de China avanza sin parar. ¡Wow! La fuerza del cohete es extraordinaria. Incluso desde aquí, se puede sentir cómo retumba en nuestro cuerpo. Parece ser que China quiere demostrarnos, al resto del mundo, de lo que es capaz. Los 3 taikonautas a bordo se dirigen hacia la Estación Espacial de China, en una rotación de rutina respaldada por una ambición mucho mayor. Horas antes, las multitudes se reunieron para despedirlos. Estos 3 hombres son héroes aquí. De hecho, todo el evento estuvo marcado por un orgullo genuino y desinhibido. El espacio, un esfuerzo nacionalista. Según dice el comandante de la tripulación, esto no se trata de él, sino de su país. Con la bendición de nuestro país y de nuestro pueblo, la firme determinación de cumplir nuestra misión, el deseo de volver al espacio, y el apoyo de nuestros compañeros de equipo, nos adentraremos con valentía en el vasto universo. No lo dirán en voz alta, pero todos aquí conocen el contexto, una creciente confrontación global con Estados Unidos. Las superpotencias compiten por resultados. ¿Cree que China será el siguiente país en enviar a un hombre a la Luna? Nos encontramos en pleno desarrollo hacia el alunizaje tripulado. Vamos a alcanzar nuestro objetivo según nuestro plan. En efecto, la Estación Espacial China refleja su creciente éxito. También ha aterrizado un rover en Marte y es el primer país en haber traído muestras de la cara oculta de la Luna. Pero su ambición llega mucho más lejos. China tiene a Marte en la mira, planeta simulado aquí en el desierto de Gobi. Esto simula ser el entorno exterior de Marte, y este complejo es la base marciana en donde vivirán los astronautas. Este centro para estudiantes y turistas representa cómo sería una base en Marte. China quiere ser el primero en recoger y traer muestras, un objetivo que nadie ha podido lograr. Como persona china, no hay ninguna duda de que me sentiría muy orgulloso. Pero lo que es más importante es que más allá de quien traiga la muestra, promoverá el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Pero los expertos afirman que el espacio rara vez tiene solo fines científicos y que China proyecta a largo plazo. A medida que el espacio se vuelve cada vez más accesible, se lanza una mayor cantidad de satélites. Como resultado, esto también ayuda a mejorar las capacidades militares y de defensa de los Estados-nación. Por eso Estados Unidos está observando a China de cerca. Puede que aún tenga la delantera en el espacio, pero China se está acercando. Helen Ann Smith para Sky News desde Huquan al norte de China. Y ahora, tenemos una actualización también del Ministerio del Interior de Ucrania, que afirma que la cifra de personas que murieron en el ataque a Kiev ya ha aumentado a 12. Desafortunadamente, informan que los rescatistas han recuperado los cuerpos de otras 2 personas entre los escombros en el distrito de Sviatoshinsky, en la capital ucraniana. Y como consecuencia de este último ataque específico con misiles rusos, sabemos que resultaron heridas un total de 90 personas y, por supuesto,
Hubo otros ataques durante la noche en otras partes de Ucrania también, que dejaron más heridos. Y en el estudio está nuestro analista de defensa y seguridad, Michael Clark, para hablar sobre todo esto. Ya hace más de 3 años que la guerra está en curso y nos sirve como recordatorio, ¿no? Ya que políticos del Reino Unido, Estados Unidos están hablando sobre cómo la situación en Ucrania es clave para nuestra defensa, para nuestra seguridad energética y para el costo de vida. Creo que estamos viviendo en un periodo de cambio estructural y el mundo está cambiando a nuestro alrededor semana tras semana. Por eso, creo que realmente en muchos sentidos, lo que está pasando en Ucrania resume todos esos cambios, porque hoy es la primera línea de una gran disputa entre lo que podríamos decir dictaduras y democracias liberales. Eso es algo que todos hemos mencionado y que Putin ha dicho explícitamente, que, según él, el conflicto en Ucrania es solo el comienzo de una ofensiva más amplia que Occidente estaría lanzando contra Rusia. Y los políticos de Occidente desde el principio han afirmado que esta es una línea roja para todos ellos. De hecho, lo cierto es que afirman que no se puede tolerar que Ucrania sea invadida en un acto tan evidente de agresión, solo porque la élite de Vladimir Putin opina que la zona debería pertenecer otra vez a Rusia. Muy bien. Y ahora estamos viendo el mapa en pantalla, por supuesto. La zona sombreada está bajo control ruso, incluyendo Crimea. Y también se puede ver la cantidad de lugares que Rusia atacó durante la noche. Ahora, hablamos de Kiev hace un momento, pero ¿qué tan común es que ocurra algo así en medio del conflicto? Es decir, ¿fue este un ataque excepcional por parte de Rusia durante la noche? Sí, fue más intenso que los demás. Algunos de los ataques más grandes han sido de entre 100 y 130 misiles y drones, y en este se desplegaron 70 misiles y 145 drones, según los ucranianos. Además, lo cierto es que abarcó más áreas que la mayoría de los ataques, y también se llevó a cabo en varias zonas civiles. Y dicho esto, sabemos que el Kremlin ha dicho lo siguiente en las últimas horas. Llevamos a cabo un ataque masivo anoche en el complejo militar industrial de Ucrania. Bueno, realmente nos gustaría contar con más pruebas sobre el que habría sido este complejo militar industrial. Pero por ahora lo único que tenemos son estas imágenes al oeste del centro de Kiev. Asimismo, los ucranianos han dicho que algunos de los misiles que usaron los rusos eran misiles norcoreanos. El KN-23, que es un misil bastante pesado y que es algo similar al misil ruso Iskander. Es un misil de baja trayectoria, pero como es de corto alcance puede llevar una ojiva bastante grande. Estos misiles pueden cargar una ojiva de 500 kilos, que equivale a 1 tonelada. Básicamente una ojiva de 1000 libras que si impacta un edificio, lo derriba, y tienen un nivel de precisión bastante alto. Tienen un margen de 100 metros en cualquier dirección. Dentro de esos 100 metros deberían alcanzar su objetivo, y a menos que alguien pueda encontrar una instalación militar muy importante al lado de este edificio residencial, no se sostiene que esto fuera un ataque al complejo militar industrial. Si te parece bien, ahora terminemos hablando sobre la influencia y el impacto de Estados Unidos en la situación, porque ayer, respecto a las críticas de Donald Trump a Volodymyr Zelensky, fue casi como de costumbre y ya estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, hoy hubo un cambio porque le está pidiendo a Putin que se detenga. ¿Opinas que la influencia de Estados Unidos está menguando en la situación actual? Creo que no está claro qué influencia realmente tiene Estados Unidos sobre Putin ahora mismo. Y creo que Putin sabe que tiene al presidente en parte atrapado, porque Estados Unidos está desesperado por alcanzar un acuerdo y Trump también lo está. Y pienso que Putin cree que puede obtener más concesiones de Estados Unidos antes de llegar a un trato definitivo. Además, tiene la capacidad de asegurarse de que, si el acuerdo no se concreta, Trump termine culpando a Zelensky. Pero creo que Trump debe haber estado muy enojado al escuchar sobre este ataque porque es exactamente lo que no quería. Y casi dejaría entrever que Putin está dispuesto a desafiarlo. Entonces, si realmente asumimos que el ataque también fue aprobado políticamente y que no fue solo otro ataque más, el tamaño y la extensión de los objetivos deberían indicar que fue aprobado a nivel del Kremlin e imagino que así fue. Entonces, parece que Putin está arriesgando demasiado con esto, pero lo que creo que debe entender es que, aunque Trump pueda quejarse al respecto, al final Trump necesita un acuerdo más que Putin. Y en realidad, Putin no quiere dejar de pelear porque supone que, cuanto más dure la guerra, mejor le irá en términos de los territorios que podrá tomar en Ucrania. Un ataque terrorista destrozó la paz y también la tranquilidad de Cachemira. Todos estaban disfrutando de sus vacaciones en un prado junto a la carretera en Pahalgam o Mini Suiza, cuando ocurrió el ataque. Los militantes abrieron fuego, asesinaron a muchos e hirieron a decenas. Trasladaron a los heridos a hospitales y muchos de ellos estaban conmocionados y angustiados.
Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar del ataque y colocaron cordones de seguridad para revisar los vehículos. Algunos helicópteros militares realizaron vuelos de reconocimiento en la zona. Y muchos turistas dejaron el lugar para resguardarse. Ahora decidimos volver a Srinagar. Realmente solo vinimos a Pahalgam de visita, pero regresaremos tras el ataque. Estuvimos atrapados aquí por 4 horas. Y Modi concluyó antes de lo previsto su visita a Arabia Saudita. En una declaración en X, rindió homenaje a aquellos que perdieron sus vidas y dijo que los responsables de estos actos atroces serían llevados ante la justicia. Y agregó, no los perdonaremos y sus planes malignos no tendrán éxito. Nuestra determinación de luchar contra el terrorismo es inquebrantable y se fortalecerá aún más. En una declaración en Truth Social, el presidente Trump dijo que Estados Unidos se mantiene firme junto a India contra el terrorismo. Y agregó, oramos por los fallecidos y por la recuperación de los heridos. El primer ministro Modi y el increíble pueblo de India tienen nuestro total apoyo y más profundas condolencias. Y sufrimos junto con ellos. Y el vicepresidente J.D. Vance está en un viaje oficial a India de 4 días, y se había reunido antes con el primer ministro Modi. Este fue uno de los peores atentados terroristas, aunque en gran medida los turistas no han sido blanco de los militantes. Y en 2019, un atentado suicida con coche bomba contra un convoy militar dejó un saldo de 40 soldados paramilitares asesinados. E India culpó a Pakistán por dar refugio a los terroristas islamistas y realizó ataques aéreos limitados al otro lado de la frontera. La tensa confrontación entre dos países con armas nucleares ha perdurado desde entonces. Ambos países tienen control sobre una parte de Cachemira y reclaman el territorio en su totalidad. Sin embargo, son las personas comunes las que pagan el precio más alto del conflicto. Neville Lazarus, para Sky News en Delhi.